Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, el programa de enigmas, entrevistas, cultura y, como su nombre indica, mucho misterio. Así es, amigos, claro que sí. Esto es Misterios al Anochecer a través desde las cabinas, en realidad, de Radio Estación Lamas 96.3, y de aquí se retransmite en la gran y hermosa ciudad de Arequipa a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, y por supuesto en mi amada Lima Sur, que yo de por allá soy, de Barranco, que ya es como casi para entrar a Lima Sur. En Radio Imperial 299.5 nos escuchan los domingos desde las 9. Yo soy Fernando Chapi Martínez y en este espacio compartimos sobre enigmas, pero también reflexionamos sobre temas más concretos. No quiero decir con esto que los enigmas no lo sean, que se queden en lo etéreo. No, para nada, para nada. Al menos no creo yo en muchos de los casos que tratamos con una óptica crítica, alguien diría escéptica, y es que justamente el escepticismo es importante, por lo menos en cierto grado, que no llegue a lo nocivo y ya a lo casi ideológico de que todo es mentira. No. Pero aquí nos gusta también reflexionar, como digo, sobre lo que sucede. Vamos a iniciar de hecho con eso. Bueno, yo estoy emitiendo esto en vivo para la región San Martín, siendo la noche del 15 de medio mes, ya qué rápido, ¿no? 15 de septiembre del 2024. En Radio Arequipa va a salir el día de mañana, Dios mediante, y seguramente dentro de 7 días en Radio Imperial 2. Muy bien, entonces voy a poner en contexto, sobre todo, no tanto a los que están aquí en la región San Martín, que lo sabemos perfectamente, sino a otras partes del Perú con lo siguiente, y también para los que después lo vean en Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, ha salido en las noticias, no solo a nivel nacional, sino también en otros países, el asunto de los incendios en distintos lugares. Principalmente se estaba hablando hace algunas semanas de asuntos como estas auténticas cortinas de humo y de materiales producto de la incineración por el fuego de tantas y tantas miles de hectáreas de árboles, y no solo de árboles, también de animales que no han podido escapar de esto, también de personas, porque hay víctimas humanas, de propiedades, del esfuerzo de vidas enteras, en puntos tan distantes como el oriente boliviano, como las selvas brasileñas, y también por supuesto aquí en Perú. Se hablaba de el enrarecimiento del aire a consecuencia de estos materiales en suspensión, ¿no? Que ya se ha cobrado decenas de vidas justamente en Sao Paulo, en Brasil, por infecciones respiratorias. Días después también, esta semana que ha pasado, hicieron algunas mediciones de cómo estaba la calidad del aire, por ejemplo en Tarapoto, acá en la región San Martín, y la cosa era terrible. Era un nivel tal que ya se le consideraba totalmente insalubre, que realmente incluso por ahí vi que algunos recomendaban retomar el uso de las mascarillas, que pues hubo hasta tiempo atrás por el asunto de la pasada pandemia, ¿no? Pero ahora para protegerse de esto. Pero claro, usar mascarillas en este contexto es difícil porque el calor nos sofoca. También en la región San Martín se ha llegado hace tan solo unos días a 40 grados. Y una cosa es, amigos, la temperatura que registra el termómetro, y otra cómo lo sientas tú en virtud de la humedad ambiental y otros factores que sofocan aún más. Al final puede ser 40 grados, pero la sensación térmica puede ser de 43 o 44. Estos valores, contrariamente a lo que puedan pensar quienes no conocen la Amazonía, no son comunes, al menos no tantos días seguidos por aquí ni en esta temporada del año. Es entonces como
se estuvieron, porque al principio fueron opacados por temas políticos, por tantas otras cosas a las que muchos medios, sobre todo los que emiten desde la capital de la República y que son de alcance nacional, prefieren darles prioridad, ¿no? Por la razón que sea. Hasta que ya esto ha desbordado en redes sociales. Esto es algo que ya viene de varios días, pero prácticamente hace 2-3 días que recién muchas personas se están enterando, están organizando cadenas de ayuda, de recojo de herramientas, por ejemplo, para poder aplacar el fuego, porque los bomberos no se dan abasto y las autoridades locales, que a veces piden ayuda a otras autoridades superiores, no siempre reciben la atención y el apoyo que deberían, ¿no? Entonces la propia población también y los bomberos, que están entre los más sacrificados en casos como este, están haciendo de todo para salvar no solamente a los seres humanos, a otros como nosotros, sino también a los animales que no pueden huir de ahí. He visto escenas terribles de armadillos, perezosos y otros seres que pues la naturaleza no los ha dotado de los mecanismos de rapidez para poder huir ante estas cosas y simplemente perecen de la peor manera en esos lugares. Han pasado y siguen pasando muchas cosas. Se dice que en la región Amazonas, por ejemplo, el fuego ha logrado consumir restos arqueológicos de incalculable valor. En la provincia, por ejemplo, de Lamut, ¿no? Restos de la cultura chachapoyas, según muchos la más avanzada de la Amazonía peruana en esos tiempos prehispánicos. Ahora mismo, ayer, cuando he venido por la carretera regresando de Tarapoto a Lama, se veía como una inmensa hoguera el fuego, el incendio activo en la parte alta que corresponde a la zona de Cacatachi. Entonces, esta situación, sumado además a algo que ya viene de mucho atrás, ya diría yo de meses, como es la sequía, la ausencia de lluvias, está ocasionando también, y como digo, lo cuento más para quienes lo escuchen esto en otras ciudades y se enteren, que haya cortes de agua a cada rato. Imagínense, sofocados por el calor y encima sin agua, y todo este asunto de la deforestación que empeora todo, ¿no? Porque si bien los incendios forestales forman parte de la dinámica del planeta, o sea, de hecho el ser humano descubrió cómo hacer fuego, porque seguramente en alguna ocasión, en esos tiempos en que recién empezábamos a caminar sobre la Tierra, pues un rayo incendió un árbol o una mata de hojas secas, y el ser humano se dio cuenta que podía preservar ese fuego y que podía utilizarlo para cocinar los alimentos o como arma cuando era atacado o de alguna manera. Eso es cierto, estas cosas ocurren, pero la deforestación lo que hace es empeorar las cosas. ¿Cuántas veces hemos visto, y creo que cualquiera lo puede comprobar, que la temperatura es mucho más alta en un terreno pelado, en un terreno donde ya se han bajado todos los árboles, que en un lugar donde justamente las plantas, los árboles, la materia vegetal, pues está ahí y te cubre? Puede ser incluso entre el asfalto, el concreto, la tierra desnuda y un lugar que sea como un pasillo entre árboles, es de varios grados, y esto puede marcar la diferencia entre que los troncos secos, las hojas secas se enciendan por el calor y por la sequedad, o que no ocurra esto. Así que, si bien es cierto que puede ser que, no creo que todos, pero sí, quiero pensar que la mayoría de estos incendios obedecen a causas plenamente naturales, nadie va a negar que el ser humano tiene también una participación nefasta en empeorarlos, al estar por generalmente cuestiones de lucro, por desconexión con la naturaleza, por insensibilidad hacia los otros que conviven, cohabitan con nosotros en este mundo llamado Tierra, los animales, las plantas, que también tienen vida, por supuesto que sí, aunque a veces lo olvidamos, está simplemente depredando. Y como digo, se han juntado los otros temas, las sequías, y esto viene de antes, ¿no? O sea, muchos se han enterado también, como digo, porque hace 2-3 días salió un reportaje en un canal de alcance nacional, y sale uno de los reporteros caminando no sobre las aguas, pero casi, en un punto de la Amazonía, me parece que en el propio río Amazonas, con el agua que le llegaban a las justas, creo que ni a la rodilla. Y esto no solamente significa que las comunidades se quedan sin agua para beber, para cocinar y para asearse. También esto lo que significa es que se anulan las vías de transporte de miles de personas, porque hay lugares que se comunican de unos a otros
y a veces esto implica también estar comunicado, por ejemplo, con las autoridades, con los servicios de salud, con las escuelas, no mediante caminos como en los Andes o en la costa, porque aquí tú haces un camino y si no estás permanentemente dándole mantenimiento, rápidamente es cubierto por la hierba, por la maleza. Entonces muchas veces lo más práctico es ir a través de los ríos, pero si estos se han convertido pues en un mar de fango, o ni siquiera eso, a veces están completamente secos, quedan incomunicados, y esto puede causar que si hay algún tipo de emergencia tengan que ir caminando. Y esto yo lo he visto, no lo he visto ahorita, cuando yo por temas de mi profesión estuve en el límite entre la región San Martín y la región Loreto. De esto hablamos de inicios del mes de junio, pues me topo con este asunto, ¿no? Que ya los niveles de los ríos estaban disminuyendo bastante, disminuyendo mucho, y nos tuvimos que bajar en varias oportunidades de la pequeña embarcación con motor hecha de madera de forma artesanal para empujarla en medio del barro, porque ya desde ese momento no se podía avanzar con total tranquilidad. Eso en primer lugar, y también, como digo, el drama de los seres humanos y los animales que quedan afectados por esto. Y con eso también tengo una anécdota. Los que sean seguidores de mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú habrán visto un video en el que yo voy pues a un museo muy bonito, muy interesante. Está en la zona de Pachiza, ¿no? Pachiza, que es de Juanjuy, más allá. Tiene sus misterios, pero ahora no voy a hablar de ello, sino que cuando estábamos regresando, ya en esos momentos había problemas de falta de lluvia y todo, y por supuesto la deforestación, y cuando haces carreteras sin planificarlo, que cortas el hábitat de innumerables especies. Pues, claro, yo estaba regresando con el mototaxista, que tampoco era de acá de la Amazonía, y en eso nos damos cuenta que está cruzando por ahí en medio uno de estos animalitos que son de los más afectados, ¿no?, por el fuego, los perezosos. Un perezoso que iba pues sumamente lento sobre el asfalto que estaba ardiendo a pleno mediodía, y lo que tuvimos que hacer es pararnos en medio de la pista de la Fernando Belaúnde Terry. Los carros venían a toda velocidad, iban a destruir al pobre animal, y nosotros nos paramos ahí a que se desvíen y todo. Bueno, al final logró pasar y continuar su camino. Y así uno se pregunta cuántos animales perecerán por una mezcla de circunstancias que, como digo, tienen que ver mucho con lo humano. Los incendios, muchas veces provocados por quienes quieren causar deforestación para lotizar o para cualquier otra cosa, o con el pretexto de sembrar más, y se escapan de las manos porque justamente no hay agua para poder controlarlos adecuadamente. También la construcción de distintas estructuras, como digo, y en general también han salido las imágenes de monitos de estos titís que están prácticamente, o caballos, inclusive tantas especies que están teniendo que recibir ayuda por sus quemaduras. Y esto, pues, aunque se anuncia que podrían haber pronto ya algunas lluvias, no basta con una simple lluvia, tendrían que ser días de lluvia una tras otra para lograr que los ríos recobren más o menos su caudal habitual, para que todo vuelva más o menos a las vías de la normalidad. No basta con una sola lluvia. Además, esto, por supuesto, sofoca el fuego. Y han habido otro tipo de cosas, ¿no?, que prueban, por ejemplo, el asunto de lo contaminado que está el aire, como esto que ha salido primero como curiosidad y luego ya para que se den cuenta la gravedad del asunto en los medios, ¿no?, de que el sol se estaba viendo rojizo a causa de tanta contaminación, tantas partículas en suspensión en la atmósfera, o que incluso cayó granizo en algún punto de la región. Imagínense ustedes, sobre todo los que sean de la costa de los Andes, ¿no?, granizo en la selva. Pónganse a pensar cuán afectados están los ciclos de la naturaleza para que eso ocurra. Y en otros puntos de la Amazonía, fuera de Perú, no sé si acá también, ha caído incluso uno de los peores males, de lo que más degrada el terreno, como es la lluvia ácida. Lluvia negra cayó en algún punto, porque estaban arrastrando justamente esas partículas. En esos casos, mejor es que no llueva, porque van a destruir lo vegetal, el terreno por muchos años, y quizá también a algunas personas si se les ocurre consumir eso, ¿no? Entonces, son muchas cosas que están pasando. Felizmente se está notando también la solidaridad, están en redes compartiendo números telefónicos, cuentas, etcétera. Esperemos que todos sean confiables, esperemos que todo lo hagan de corazón,
y plenamente por ayudar al prójimo. Hay que confiar en que sí, hay que confiar en que en estos momentos muchos seres humanos y organizaciones sacan lo mejor de su humanidad, ¿no? Así que pues ahí para que puedan también las personas, en algunos casos piden, ¿no?, herramientas para combatir estos incendios, y en otros casos pues temas monetarios para también ayudar al mismo combate, ¿no? Y una noticia que al respecto viene del día de ayer, el día 14, sábado 14, es una noticia pues que la ha dado CERFOR. CERFOR lo que indica es que para ese sábado 14 de septiembre, el día de ayer, para quienes lo estén escuchando el domingo, pues resulta que habían ni más ni menos que 91 incendios forestales activos en toda la Amazonía e incluso más allá, porque también se ha detectado, por ejemplo, en las regiones como Cajamarca y Lambayeque, y en Ancash. Inclusive en Ancash un avión no pudo aterrizar a consecuencia de la tremenda humareda. Bueno, hay, como digo, para ese momento 91 incendios forestales activos, y aquí viene el dato más preocupante: 17.459 focos de calor a nivel nacional, según este reporte del Servicio Nacional Forestal, CERFOR, como le digo, además también encargarse ellos de la fauna silvestre. Esto pues se basa en monitoreo satelital y en otras formas de determinarlo. La región Amazonas es la que lleva la peor parte, con 395 focos de calor, Apurímac 56, miren, hasta Apurímac, Cusco inclusive, otras regiones, Ancash 411, bueno, y paramos de contar porque ya son cosas lamentablemente conocidas. Ahora, ¿cuál es la cuestión con esto? Como digo, el tema de la naturaleza, que muchas veces no solo obedece a factores de cambios cíclicos. Nuestro planeta es cierto que tiene cambios cíclicos en cuanto a etapas de mayor calor, de calor abrasador, etapas de frío intenso. Incluso mientras los seres humanos ya estábamos haciendo civilización, existió tanto el óptimo climático medieval, que implicó la subida tremenda de las temperaturas en el mundo, al punto que se podía sembrar vides en un lugar tan frío como Reino Unido, o que se instalaron los vikingos y hacían vida incluso agrícola en lugares como el este de Canadá o el sur de Groenlandia, es decir, que hacía bastante más calor que ahora inclusive, o la pequeña edad de hielo que se dio unos siglos después, ¿no?, y que ocasionó que muchos ríos famosos del mundo quedaran convertidos en poco más que pistas de hielo. Esas dinámicas es cierto, yo lo he dicho siempre, que obedecen a que nuestro planeta pues transita por el espacio, tiene sus cosas, pero los seres humanos sin duda lo estamos empeorando, y ahí viene un cambio de actitud, es necesario para todo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un incendio forestal activo y los focos de calor, que son muchos más? Un foco de calor es algo así como un punto que aparece en la imagen satelital, que está anormalmente caliente en comparación con su entorno. Entonces se presume que ahí puede haber un fuego, pero un fuego incipiente, que si no se controla, después efectivamente sí va a formar un incendio. O sea, imagínense esto, ¿no? 17.000 focos que podrían transformarse en nuevos incendios. Apelamos entonces a la solidaridad no solo de las poblaciones inmediatamente afectadas, las que viven en las regiones y zonas donde esto ocurre, sino también a las de los demás lugares, que no les parezca esto lejano, porque en cualquier momento puede pasar un desastre de otro tipo. Nuestro país no solo es proclive a los incendios forestales, también a los terremotos, también a tantas otras cosas que irán viniendo conforme el clima vaya cambiando, tanto por el curso natural del planeta Tierra como por la intervención nociva del ser humano. Vayamos fomentando la solidaridad, sea que estén en la costa, en los Andes, en la selva o más allá de nuestras fronteras. Todo amigos, es verdaderamente no solo bienvenido, sino más necesario que nunca. Bueno, más allá de esta reflexión, ustedes saben que aquí en Misterios al Anochecer les proponemos, entre otras cosas, un respiro de lo habitual. Esto no quiere decir cerrarnos a lo que está alrededor de nosotros, sino tomarnos un ratito semanal, si es que están en Radio Estación Lamas o en Radio Imperial 2, o un ratito diario de lunes a viernes si están en Radio Arequipa Internacional por las noches,
Vamos a recordar entonces, en este respiro, como digo, una efeméride que además serían dos cuasi efemérides que nos recuerdan otras formas de organización, alguien diría países que desaparecieron en fechas similares a la actual, pero en realidad no se trata de eso. Cuando a ti te preguntan actualmente, amigo o amiga, ¿cuántos países tiene el mundo? Puedes decir, dependiendo de distintos factores, que son 195, 200, 210, 220, porque hay, como se dice, países que están plenamente reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y por los demás países, no hay ninguna duda, pero hay algunos que no son, por motivos religiosos, ideológicos, de intereses de distintos tipos, reconocidos por todos, o sea, tienen reconocimiento limitado, ese es el término legal. Entre estos, por ejemplo, puede estar Israel, puede estar Palestina, Chipre del Norte, Kosovo, entre tantos otros, ¿no? Otros no son reconocidos por nadie, pero de facto actúan como un país independiente, como Somalilandia, por ahí también algunos otros más, Transnistria, ¿no?, que queda en la zona oriental del país de Moldavia, que es un país de facto por más que nadie lo reconozca como independiente, y así hay muchos otros. La realidad internacional geopolítica es cambiante y complicada, pero han existido cosas que no sabemos si las podemos llamar países, pero que conforman parte de esas curiosidades de la historia de la organización del ser humano. Y uno de ellos es, por ejemplo, una entidad que para muchos pues se trataba de una zona neutral que desapareció tras la llamada como Batalla de las Fronteras, desarrollada entre Alemania por un lado y Bélgica y Francia por el otro, con victoria alemana, y ahí se acabó la independencia, entre comillas, de este lugar interesante del que les vamos a hablar. Y esto pues ocurrió entre agosto y septiembre de 1914, por eso que es una cuasi efeméride. El lugar del que les voy a hablar se llamaba Moresnet o Moresnet Neutral. Además se constituyó en el primer lugar del mundo que como idioma oficial no tenía ni el francés, ni el alemán, ni el holandés de sus alrededores. Ellos quisieron algo distinto y pusieron al Esperanto. Ustedes dirán, ¿qué es el Esperanto? Bueno, a grandes rasgos, un idioma que no surgió por evolución natural, sino que fue creado específicamente para servir como el idioma internacional, ¿no? Porque ha ido variando el idioma en el que se entienden la mayoría de personas como segunda lengua, ¿no? En su tiempo fue el francés, la lengua de prestigio. En algún breve momento, cuando el Imperio Español estaba pues en todo su apogeo, habrá sido el español seguramente. También el alemán en su momento, en los países musulmanes el árabe, y ahora sabemos que para bien o para mal es el inglés. Pero para evitar esas luchas de que eres anglófilo, eres hispanófilo, todo ese asunto, alguien propuso en un determinado momento el Esperanto. Esta lengua está basada principalmente tomando raíces y derivados de las lenguas latinas, pero también algunas de germánicas, incluso de otros idiomas más allá de estos, ¿no? No triunfó como un idioma universal, o mejor dicho mundial, pero hasta ahora tiene entusiastas. Y justo en esa época pues, en esto el Moresnet Neutral, del cual ahora les estoy hablando, que básicamente pues era un territorio, un condominio de tan solo 3,5 kilómetros cuadrados. Los que conocen Barranco en Lima, imagínense que fuese Barranco básicamente, ¿no? Y existió entre 1816 y 1919, es decir, más de un siglo, debido a que los estados vecinos, vale decir Alemania, Francia, Bélgica, no se lograban poner de acuerdo sobre ese territorio tan chiquito, para que vean los seres humanos cómo nos ponemos intensos con temas tan ridículos a veces, sobre cuál a los tres países le pertenecería. Para no enfrascarse en otra guerra, en otro derramamiento de sangre, dijeron, vamos a convertirlo en algo independiente, un territorio neutral, soberanía de todos, y se acabó, al menos de momento, ¿no? Antes había pertenecido además a una ciudad-estado, la ciudad-estado o ciudad imperial libre y católica de Aquisgrán, hasta que después pasó a formar parte de Francia y después dijeron, para nadie es. Digamos que este lugar, cuya capital se llamaba Kelmis,
y que se estima que su población osciló entre 400 habitantes en 1816 y 2.500 o algo menos de 3.000 en 1919, pues tenía una forma más o menos como de triángulo. Tenía servicios como correos y otros más que eran pues compartidos entre Bélgica y en ese entonces más que Alemania sería su antecesor más notable, Prusia. El coste de la vida ahí se dice que era un tanto más relajado, había bajos impuestos, ausencia de tarifas de importación desde los países vecinos y por eso había pobladores pues que iban a trabajar ahí, aunque como digo igual seguían habiendo pocos instalados. Una de las cuestiones que pueden verla como negativa o positiva es que a los que eran nativos, los que nacían en el Moresnet, se les consideraba apátridas, es decir, para los demás países no existían, no eran nacionales de ningún país. Bueno, al final resulta que dijeron, ya, esto es una anomalía, ¿qué va a ocurrir aquí? Y de pronto, como digo, surgen distintas cuestiones como la famosa batalla de las fronteras, que forma parte asimismo de la Primera Guerra Mundial, y entonces esto termina anexado, bueno, en una primera instancia invadido por Alemania, y actualmente pues estos territorios forman parte de Bélgica. Actualmente entonces Moresnet no es más que un recuerdo de algo que pues existió por más de un siglo, que no se le podía denominar como un país exactamente, pero casi que lo terminó siendo. ¿Qué es lo curioso? Que también por estas fechas conmemoramos algo muy similar, ya que el 29 de septiembre de 1864 se firmó el Tratado de Lisboa entre Portugal y España, con lo cual terminaron de fijar definitivamente una parte de sus fronteras que no estaban tan claras hasta ese momento. Estamos hablando pues de que en esos momentos España ya estaba decayendo como imperio, pero igual mantenía fuerza y mantenía territorios como Filipinas, como colonias en África también. Entonces, digamos, Portugal, que era el otro país beligerante, sí tenía y conservó por mucho tiempo Angola, Mozambique y lugares bastante más extensos y con más recursos, pero había ese tema, ¿no? Igual, somos potencias relativamente fuertes, entonces ¿por qué enfrascarnos en una lucha por un terreno tan pequeño como el llamado Coto Mixto? ¿Qué era el Coto Mixto? Este sí era independiente, era un microestado, un poco más grande que el anterior, el Moresnet, porque ocupaba un área de casi 27 kilómetros cuadrados. Surgió como una anomalía en la frontera entre España y Portugal, en lo que actualmente se conoce como Galicia, y tenía privilegios propios, y no es que durara solo 100 años como el caso anterior, sino que se estima que existió más o menos desde el siglo XI o X, no está tan claro, y fue disuelto, como decimos, por el Tratado de Lisboa en 1864. ¿De qué se trataba este lugar? Pues de unos pocos pueblos, concretamente 3 pueblos llamados Santiago de Rubiás, Rubiás propiamente, y Meaus. Este lugar estaba, digamos que en la frontera, y al no pertenecer a ningún lugar, se manejaba por sus propias reglas, teniendo, muy aparte del tema del autogobierno, la exención del servicio militar y de los impuestos, mantenían por ahí el derecho de portar armas, tenían sellos postales oficiales y además podían otorgar asilo a los prófugos que fueran ya de la justicia portuguesa o española, podían negar el acceso a contingentes militares extranjeros, españoles, portugueses u otros, y tenían derechos de paso por las carreteras, además de libertad de comercio, libertad de cultivo, por ejemplo, de temas como el tabaco, y la libertad de elección, los que vivían ahí, sobre si querían en algún momento aceptar la nacionalidad, ya sea española o ya sea portuguesa. Entonces era un lugar bastante curioso, y su forma de gobierno era pues llevada a cabo por lo que ellos denominaban como jueces.
un juez que vendría siendo una especie de alcalde como máxima autoridad. Se dice pues que el último de estos jueces, por nombre llevaba Delfín Modesto Brandón, y pues él terminó su mandato alrededor de 1865, él nació en 1835, siglo XIX. Este lugar, como bien hemos visto, pues tenía sus privilegios, tenía también algunas cositas peculiares, pero cuando se celebra este Tratado de Lisboa, ahí sí se zurraron en el tema de que no pertenecía ni a uno ni a otro, que podían impedir que por él transiten ejércitos, y lo cortaron. La inmensa parte, la mayor parte, ahora es parte de España, parte de Galicia concretamente, y una pequeña franja fue absorbida por Portugal. Y junto con esto también hay otro asunto bien interesante. Es que, ¿por qué es que Portugal acepta que España se agarre casi todo el coto mixto? Porque a cambio les dieron otra anomalía que no se sabía de quién era, y tenía un nombre bien curioso: los pueblos promiscuos. Y ustedes dirán, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De cosas picantes? Pues no, les llamaban así porque eran unos pueblos que habían surgido en plena frontera entre Portugal y España, dándose el caso inclusive de que podían tener una puerta hacia España y una puerta hacia Portugal, y si alguno de los ahí residentes cometía un delito, digamos, en España, sencillamente se iba para el lado de su casa que tenía la puerta en Portugal, y las autoridades españolas no lo podían agarrar. Lo mismo, si cometía un delito en Portugal, se metía a su casa y se pegaba a la parte que estaba en territorio español, y pues las autoridades del otro país no podían ir hasta ahí. Sería un conflicto quizás hasta diplomático. Entonces eran unos pueblos que tenían todo este tema, lo cual por supuesto resultaba en muchas problemáticas, y al final esto fue cedido a Portugal y se acabó el problema. Por ejemplo, entre estos pueblos, que igual no tenían mucha población, el más importante se llamaba Suteliño da Raya, y tuvo como máximo, por lo general, algo de 150 a 200 habitantes. Ya en tiempo que pertenecía a Portugal, en 1950 se dice que subió hasta 550. O sea, en realidad eran lugares poco poblados, y por eso pienso yo que no les prestaban tanta atención hasta que empezaron a significar un problema de seguridad o también ciertos temas económicos, tantas cosas. Entonces, lo que quiero ejemplificar con estas cuestiones que les he mencionado, con estos temas curiosos, es que hay muchos recovecos en la historia del mundo. Generalmente nos cuentan en nuestra clase de historia universal, incluso en la historia del Perú, sobre grandes civilizaciones, sobre lugares que nos parecen pues como si fueran toda la historia se botase en ellos, ¿no? Pero también hay pequeñas historias, pequeños grupos humanos, pequeñas organizaciones que nos hacen entender que nuestro mundo nunca dejará también de sorprendernos, y nuestra historia, sobre todo cuando es la historia bien contada, no la que intereses quieran reescribirla, pues también es un bálsamo para hacernos calmar cuando quizá el presente no es tan bueno. Y justamente otra noticia histórica y misteriosa hasta cierto punto también surgió hace poco, que viene de un análisis genético. Curiosamente, en programas anteriores, esto estaba sobre todo en Misterio Infinito, pero en YouTube, conversé con Roberto Mimo del programa Enigmas de la Historia de la Televisión Española sobre lugares en el Océano Pacífico que tienen su misterio, ¿no? Como Rapa Nui, también conocida como la Isla de Pascua, como Nan Madol, esta como ciudad a medio sumergir en la Polinesia, y como también Yonaguni, una estructura totalmente sumergida bajo el mar cercano al Japón, que tiene toda la pinta de no ser, como dicen los oficialistas pues de la ciencia, un capricho de la erosión, sino que fue construida por una civilización quizá incluso de la etapa en la que eso estaba emergido, ¿no? La etapa de las eras de hielo, como alguien diría, los periodos glaciales. Pero esto no es aceptable pues por la historia y la arqueología oficial, aunque han habido otros temas, ¿no? También una noticia que salió días antes, hacía semanas en realidad, de la existencia de la pirámide más antigua del mundo, mucho más antigua, en un lugar inesperado, en Indonesia. Entonces, ¿será que ya es tiempo de ir redescubriendo y reescribiendo la historia?
Y dentro de estos asuntos, justamente, como digo, mencioné Rapa Nui, la isla de Pascua. Muchos habremos leído hace años atrás una serie de libros, uno sobre Tupac Yupanqui, que lo muestra como descubridor de la Oceanía, del gran historiador peruano José Antonio del Busto Tuturburu. Ahí él desarrolla, brindando elementos que fortalecen su posición, de que Tupac Yupanqui, y yo creo que incluso antes de él, otros pueblos de la costa peruana, como puede ser quizá los Chincha o los Moche, que tenían tradición de navegar, pues habrían llegado, no solamente se habrían limitado a hacer navegación cercana a la costa y para la pesca, sino que se habrían alejado más allá y conocerían la existencia de otras tierras alejadas en el océano. Entonces lo que dice José Antonio de Turburu es que Tupac Yupanqui, al mando de una expedición de grandes y en realidad con mucha capacidad de barcas, habría llegado pues quizá a lugares como la isla de Mangareva, a lugares como la isla de Pascua. En la isla de Pascua, en Rapa Nui, existe un aju, o sea, una de estas estructuras sobre las cuales están los moai, o sea, estas inmensas y mundialmente conocidas estatuas, ¿no?, que caracterizan a la isla, que tiene un nombre que suena totalmente andino, no nos suena como de una lengua polinesia, porque se llama Binapú. Ahora, si lo llamamos Binapú, ¿no?, con ese acento grave típico del quechua, Binapú, nos suena totalmente quechua, como digo. Y también la forma en la que está construido es muy semejante, no en el material, porque en esa isla lo que hay son materiales más bien volcánicos, pues nos parece casi indistinguible de los muros que hay, por ejemplo, en Sacsayhuaman, en Ollantaytambo, en lugares del periodo Inca imperial, ¿no? Pero está ahí en la isla de Pascua. Incluso hay algunos datos, no sé si tan fiables, que por ahí están en internet, que dicen que habría habido algún testimonio en el periodo español de presencia, no solamente en Rapa Nui, en la isla de Pascua, de personas que hablaban pues lengua polinesia, sino también de personas que hablaban un grupo pequeño pero lengua quechua, ¿no? Bueno, más que el periodo español sería cuando llegaron exploradores de otros países a esa isla. Es todo un enigma entonces, pero ¿qué es lo que ha salido en estos días? ¿Por qué les estoy hablando de este tema? Pues ni más ni menos porque se ha analizado el genoma de 15 individuos Rapa Nui, nativos de la isla de Pascua, polinesios, que vivieron entre 1670 y 1950. ¿Qué es lo que sale? Que no son plenamente polinesios, sino que hay un aporte de genes de población de los Andes centrales. ¿Qué quiere decir eso? En buen cristiano, América del Sur, y más concretamente lo que actualmente llamamos Perú o Bolivia, Perú-Bolivia, toda esa zona, ¿no? ¿Qué es lo que sacan como conclusión? Que ya que los polinesios fueron de los mejores navegantes del mundo, no es que se habrían detenido en ir de isla en isla, sino que habrían estado visitando lo que actualmente conocemos como las costas de Chile, las costas de Perú, casándose, quizá incluso también invitando a que personas vayan hacia ahí, hacia esta y otras islas quizá de la Polinesia, y obviamente teniendo hijos mestizos. A mí como que no me agrada tanto esta conclusión, es algo muy personal, porque yo digo, ¿por qué ponerlo solo en esa vía, ¿no? Como que los polinesios y concretamente los habitantes de Rapa Nui y de la isla de Pascua fueron los que llegaron hasta nuestras tierras de Sudamérica. ¿Por qué no poner como un intercambio? Que en realidad no solamente fue en una vía, sino que también los pobladores, como digo, de lo que actualmente es Perú, Chile también, pues llegaron con sus barcas, como bien lo dice la leyenda del rey Tupa, allá en la Polinesia, a la que también hizo referencia el historiador José Antonio del Busto, pues que también hubo personas de aquí, grandes navegantes que llegaron hasta esos lugares, y que el mundo al final ha estado más comunicado de lo que nos quieren decir oficialmente. Incluso leyendas como las que hay en la costa norte del Perú, la de Nailamp, ¿no?, llamado también Tacainamo por los chimús, que hablan pues de un personaje que con una gran comitiva, o sea como un gran gobernante, llegaba desde lejanas tierras
y al final era tan fastuoso todo que terminó fundando ahí una civilización en la costa norte. Por no hablar de la aparición de otros seres, ya sea desde lagos, personajes o quizá desde el mar, ¿no? La historia de Huiracocha recorriendo los Andes en un afán civilizador hasta que a la altura del actual Ecuador, Manta, Puerto Viejo, por ahí, se interna en las aguas y promete volver. Así que hay bastante enigma también en eso, y no creo que se agote simplemente a que entre los años 1250 y 1430, pues como dicen los Rapanui, los polinesios hayan estado llegando por estas tierras, lo cual se sospechaba desde hace mucho también, porque en el sur de Chile se han encontrado, por ejemplo, restos de gallinas, que son de un tipo que es el mismo que hay en Polinesia, es decir, tenían que haber llegado hasta ahí en algún momento, o por supuesto también restos de población humana en el sur de América antes que en el norte de América, que es por donde oficialmente se nos dice que habrían ingresado, ¿no?, mediante el estrecho de Bering, casi como vía única. Estos elementos y otros, como también la presencia del camote, que es originario de Sudamérica, en islas de Polinesia, nos hace pensar que hubo un gran intercambio. Así que esa es otra noticia de por estos días. Y una que está bastante más misteriosa y por ende más sabrosa, es algo que puede tener en realidad un origen plenamente natural, ¿no?, si nos queremos poner así. Se trata de que ha sido detectado un fenómeno, no sobre cualquier sitio, sino gracias a una nueva tecnología desarrollada en China, sobre las pirámides de Egipto. Concretamente, los titulares que estaban al respecto de aquí para allá eran los siguientes: científicos chinos detectan una burbuja de plasma sobre las pirámides de Egipto. Me imagino que con esto muchas personas, de los que se van más por pensar que las pirámides fueron construidas por una super civilización anterior a las conocidas, ya sea Atlántida o cualquier otra, o ya sean seres de otros mundos directamente, y que harían, no sé, tendrían por ahí todavía algunas energías provenientes de esa tecnología anterior y desconocida, pues habrán parado las orejas, ¿no? ¿Cómo es esto que una bola de plasma? Bueno, se dice que este fenómeno tiene su lado misterioso, pero no es tan inusual, porque también ha sido detectada en otras partes de nuestro mundo debido a la actividad que hay en la ionosfera. Pues justamente ahí se producen las burbujas de plasma, y ahí es donde han sido detectados, es decir, no sobre la punta de las pirámides, sino a esa altitud en la ionosfera, ¿no? Esto lo logró, como digo, el radar chino LARID, o LARID para los amigos, y se dice que este fenómeno estaría desencadenado o por lo menos relacionado a algo de lo que también se habla muchísimo, incluido también de su peligro en estos últimos años, como son las tormentas solares. Y bueno, eso por un lado, pero ahora algo que a mí me encanta, y yo sé que a muchos oyentes de Misterios al Anochecer también, y es el asunto de los casos del fenómeno ovni, del fenómeno paranormal y de otras cosas que nos fascinan y que así nomás, amigo, amiga, no escuchas, modestia aparte, en otros programas y medios. Resulta que mi buen amigo Álvaro Rosales, de Miami, Florida, investigador desde hace muchísimos años, escritor también, tiene compendios increíbles, fantásticos, de casos acontecidos no solo hace décadas, hace siglos en algunas ocasiones, en las más variadas geografías del mundo, sobre aparición de extraños objetos en el cielo, extraños seres humanoides, dirían algunos, ¿no? Y él justamente me hizo llegar amablemente lo que les voy a narrar a continuación. Resulta que él consiguió un libro muy difícil de que lo hallemos, incluso por internet, el libro 50 años sin respuestas. Esto referido a que ya son más de 50 años de lo que se conoce como la era moderna del fenómeno ovni, desde el asunto de Kenneth Arnold y de Roswell, acontecidos en el año 1947 en los Estados Unidos, y que llevan estos temas con fuerza a la opinión pública y en cierto modo también a la opinión y búsqueda científica. Bueno,
Seguimos tal como en ese momento, contando casos, recopilando testimonios, pero sin respuestas certeras. De hecho, hoy por la tarde, después ya se emitirá, estuve conversando con el amigo Alex Barragán de allá de España, que él tenía un programa muy interesante de misterios llamado Terra Incógnita, que a día de hoy incluso se puede seguir encontrando en plataformas de podcast como Evox. Y él me decía que uno de los motivos por los que dejó su programa es porque realmente ya le incomodó, le frustró sentir que recopilaban casos, investigaban casos, los difundían, pero que al final todo quedaba en nada de certezas. Bueno, en cierto modo yo le doy la razón de que sí, eso puede ocurrir. Nos manejamos en el ámbito de las hipótesis y de las posibilidades, algunas más centradas y otras un tanto, como quien diría, ya excéntricas, rayando en la pura fantasía. Bueno, este libro 50 años sin respuestas tiene como autor al portugués, en realidad nació en Angola, cuando Angola era parte de Portugal, Luis Vieira de Matos. ¿Y por qué es interesante este caso? Porque ocurrió, y ojo, lo ha recopilado un autor angoleño portugués, ¿no? No ha sonado aquí en el Perú, y ocurrió en Tacna, cerca de Tacna, en marzo de 2014, hace ya más de 10 años, a las 8:10 de la noche de ese día. Los protagonistas de esta historia son una pareja de alemanes, Joachim Schulz y Christine Koch, ambos originarios de la ciudad de Düsseldorf. Se encontraban ellos realizando, tan típico esto de los europeos occidentales y también de los gringos, ¿no?, un viaje por Sudamérica en su casa rodante. Yo algún día también quiero tener una casa rodante. No sé si hay alguna legislación, alguna normatividad al respecto de las casas rodantes aquí en Perú, pero me gustaría tener una, sería muy útil, se ahorraría mucho en cuanto a vivienda. Bueno, estaban ellos en su viaje por Sudamérica en su casa rodante, habían desembarcado este vehículo en Argentina, desde donde iniciaron su recorrido, y después de cruzar buena parte de Argentina y Chile, llegan hasta la frontera entre Chile y Perú, concretamente a Arica, y quieren seguir. Dicen, vamos a Perú, ese país tan interesante y misterioso. Están rumbo a la ciudad de Tacna, y yo conozco muy bien esa ruta. Estaban por la carretera Panamericana Sur, ya en territorio peruano, cuando los agarra la noche, así que deciden detenerse en un punto de ese solitario y a la vez hermoso desierto costero de nuestro país, y ahí, en medio de la nada, estacionan y deciden descansar, preparar una comida y dar la siesta, la dormida hasta el día siguiente. Después de cenar rico y conversar, compartir puntos de vista, ¿no?, que comparte cualquier pareja, Joachim Schulz y Christine Koch, y eran como que las 20:10, las 8:10 de la noche, estaban viendo la televisión, no sabemos si televisión peruana o televisión chilena, porque ambas llegan a esa zona, pero de pronto la imagen que era buena comienza a volverse como interferida, como granulada, entrecortada. Esto les extrañó, pero no tuvieron tiempo de pensarlo mucho porque casi de inmediato su casa rodante empezó a bambolearse, a temblar de forma violenta, a tal punto que objetos cayeron al piso, entre ellos una botella y una cacerola que estaban sobre la mesa de la cocina. La pareja obviamente se asustó porque inmediatamente pensaron que estaba ocurriendo un terremoto, un fenómeno telúrico que podía ser peligroso. Esta situación no duraría más de 10 o 15 segundos porque de pronto un flash, una luz blanca muy fuerte proveniente como del cielo, de arriba de su vehículo, iluminó todo con un brillo inusual. En ese momento, como por arte de magia, la casa rodante dejó de temblar. Entonces, sobre todo Joachim Schulz dice, pues esto no era un terremoto, porque él era además una persona a la que le interesaba el fenómeno ovni, los temas ufológicos, ¿no? Esto es mucho más común en Europa que en Hispanoamérica, lamentablemente. Así que él de frente tuvo la certeza, una luz del cielo, esto que se mueve, aquí hay un ovni. Así, la tuvo clara. La luz brillante permaneció sobre la casa rodante por unos 15 o 20 segundos más, y en ese momento incluso ocurrieron otros fenómenos. Por ejemplo, una tetera con agua que estaba sobre la estufa empezó a sacudirse por sí misma sin que nada más se estuviese moviendo, quizá como si es que esa tetera era de algún metal en particular, estuviese siendo atraída, movida por algún influjo electromagnético proveniente de eso que estaba encima de ellos.
Muy lentamente dicen que la luz empezó a alejarse y se va como hacia la parte delantera de la casa rodante. A través del amplio ventanal del frente pueden ver la clásica imagen de un plato en el cielo, un platillo volador, dirían. Schultz entonces lo describe así el asunto. Él dice que este objeto se movió unos 20 metros por delante del vehículo y se detuvo. En ese momento se apaga la fuerte luz que emanaba desde debajo del objeto y empieza a descender y se queda flotando como a unos 3 metros de la pista, de la carretera. Lo raro es que en ese momento no pasara absolutamente nadie, ¿no? Esas cosas son muy típicas en fenómeno ovni. Bueno, cuando lo observan era un disco perfecto. Dicen que tenía entre 8 y 10 metros de diámetro y unos 3 metros de altura. Estaba formado por un disco superior convexo rematado por una pequeña cúpula central y un disco inferior que no tenía ningún detalle porque era completamente liso. Y en medio de ambos discos pegados había como una banda de luz blanco-amarillenta de la que emanaba algo que identificaban como quizá vapor de agua, algún tipo de combustión quizá, y que daba la sensación de girar a gran velocidad. La estructura definitivamente era metálica y la veían más como un metal pulido, porque en ello se reflejaba esa franja de luz central. Así que parecía totalmente material, no era un tema etéreo ni un holograma. La pequeña cúpula además estaba iluminada desde el interior por una tenue luz verdosa que dejaba ver, para espanto de muchos, pero al parecer ellos no sintieron tanto miedo, estaban más bien encantados, encandilados por la situación, dejaba ver a 2 personajes, 2 seres humanoides. Aunque solo se les veía de medio pecho para arriba, pero estaba claro que correspondían a lo que se les suele llamar en el argot ufológico como los extraterrestres grises. Es decir, tenían una mitraza, tenían una tremenda cabeza que se proyectaba hacia atrás y 2 ojos negros enormes, el terror de cualquiera, hasta del que tenga la sangre más fría del mundo. Bueno, tanto Christine como Joaquín sienten en ese momento que sus mentes estaban siendo como escaneadas, como que esos seres pudieran leer e interactuar con sus pensamientos. Sin saber por qué, entonces Joaquín formuló mentalmente, en un intento de telepatía, una pregunta hacia esos seres, y les preguntó así: ¿quiénes son ustedes y qué quieren de nosotros? Casi de inmediato ellos aseguran que escucharon en sus mentes una especie de respuesta, una voz melodiosa, bonita, que parecía plenamente humana, que les transmitía además una profunda sensación de paz, de calma, de que todo está bien, y junto a ello un mensaje claro y directo: ustedes no deberían estar aquí, están en peligro, deben irse. Y acto seguido, el platillo, el ovni, como lo quieran llamar, se elevó, pasó nuevamente por encima de la casa rodante y desapareció. La pareja, bueno, creo que en cualquier caso quien se enfrente a esto actuaría igual, no dijeron palabra alguna, no era necesario consultarse nada, bastante ya estaban empezando a asustarse y se apresuraron a llegar hasta la parte delantera de la cabina del vehículo, pusieron en marcha el motor de la casa rodante y abandonaron el lugar de inmediato. Como siempre digo, y esta palabra me encanta, como dicen en España, salieron pitando. Sí, a toda velocidad, a todo gas, ¿no? Entonces se dirigieron hacia la ciudad de Tacna. Pensarían seguramente que el estar rodeados de otros seres humanos iba a actuar como un factor de protección frente al misterio. Bueno, unos kilómetros antes de llegar a la ciudad, y como si estuvieran siendo seguidos, como si estuvieran siendo observados por alguien, custodiados quizá, aparece una bola de luz blanca del tamaño de una pelota de fútbol que de la nada surgió y pasó volando a gran velocidad por el costado derecho de la casa rodante. De ahí ascendió, dio un giro de 180 grados y regresó por donde vino. En el argot ufológico también esto se le puede llamar como caneplas, o que para algunos serían sondas, como drones extraterrestres, por decirlo así, suponiendo que vengan de otros mundos estos seres o lo que sea. Bueno, la cosa es que eso todo queda dentro de las hipótesis. Vieron este objeto chiquitito, la pareja, ahora sí, aún más asustada, estacionó en una calle de Tacna. Me encantaría saber en qué calle, porque yo conozco perfectamente Tacna, y se unió a un grupo de personas en un bar cercano.
Me imagino que sería un bar de turistas, por lo cual más o menos puedo intuir por el centro de Tacna, quizá por ahí está San Martín, la avenida Bolognesi. Vamos a ver si esto se puede averiguar después. Bueno, lo cierto es que entonces se unen a ese bar, visiten nuestro bar, beben algunas cositas, algo de alcohol, comen algo para olvidar, y cuando la multitud ya se dispersó, vuelve la preocupación, regresan a su casa rodante, pasan ahí la noche, pero el misterio volvió a sus mentes. No pudieron dormir para nada porque estaban siendo presa de un estado de fuerte emoción, de fuerte angustia, porque el episodio los había dejado marcados. Tanto es así, habiendo pasado más de 10 años desde este suceso, pues lo estamos recordando en este programa de Misterios al Anochecer. Un caso que estoy totalmente seguro que aquí en nuestro país pues no ha trascendido, no ha sido contado, lo ha registrado, como digo, el señor Luis Vieira de Matos en su libro 50 años sin respuestas, y él es de Portugal, nacido en Angola. Han ocurrido otras noticias también en la semana de tipo arqueológico, que se han encontrado pues restos bajo la ciudad de Lima, en zonas tan céntricas como el cruce de República de Panamá con la avenida Benavides, en el distrito de Miraflores, restos muy muy antiguos que nos demuestran que lo que ahora vemos como calles modernas, sobre todo en las grandes ciudades, pudieron en su momento haber sido adoratorios, lugares de poder, lugares incluso donde se manejaran distintas energías de lo espiritual y de lo más concreto, ¿no? No solamente ahí, sino también en Ica, en un lugar llamado Huacachina Seca. O sea, me imagino que será quizá un sitio que era una laguna antes, que hay varios así en las cercanías de Ica. De hecho, se dice que el actual Huacachina es el último que persiste todavía con agua, que eran antiguas lagunas, me imagino. Bueno, la cosa es que ahí encontraron fardos funerarios de alrededor de 800 años de antigüedad pertenecientes a la cultura Ica, ¿no? Entonces, seguimos teniendo este tipo de noticias, este tipo de hallazgos que nos invitan, no sé si a reescribir la historia, no sé si sea para tanto, pero por lo menos para darnos cuenta que estamos parados sobre el misterio. Ahora sí, más allá de esto, pues también hay por ahí un último caso que les quisiera compartir en este momento antes de pasar a retirarme. ¿Qué les parece? Bueno, esto ocurrió en 1968 en un lugar con un nombre bastante extraño, Villar de Humo, en Cuenca, España. La primavera de 1968, más o menos a las 11:30 de la mañana. La testigo era una jovencita, una adolescente de 14 años, que se encontraba trabajando en la tierra, en el terreno agrícola de su padre, que estaba ubicado en una zona más o menos boscosa, y en eso alrededor, como digo, de las 11:30 de la noche de ese día, ve dos objetos como figuras de metal brillante que estaban por ahí, emergiendo de la línea de árboles que estaba ubicada cerca del río Bencher, que a unos 200 metros de distancia eran figuras de color plata y unos 2,5 metros de estatura. Y digo bien estatura porque al decir objeto no me estoy refiriendo a un platillo, sino que se trataba, según ella, de una especie de robots metálicos que caminaron hacia la testigo con los brazos extendidos junto al cuerpo y sin mover las piernas. Ambos seres parecían moverse al unísono, coordinados, como si alguien los manejara a la vez con un control remoto. Tenían cabezas cuadradas y pues en sus manos llevaban un tipo de objeto de metal también, y cuando estaban a unos 60 metros de la testigo, esta ya no pudo más, corrió a su casa, y creo que hizo bien, y les contó a sus padres lo que había visto. Inmediatamente los adultos, felizmente, le creyeron y salieron a ver qué estaba ocurriendo. Recorrieron el área, pero no encontraron nada. Entonces uno ahí se pregunta, ¿quiénes son estos seres? ¿Por qué vienen a nuestro mundo? ¿Por qué se le presentan a tal o cual persona? Esto y otros asuntos, como ustedes saben, los solemos tratar, nos encanta tratarlos en Misterios al Anochecer. Bueno amigos, esperemos que estos próximos días sean más tranquilos, que se solucionen los asuntos de los incendios en distintas geografías de nuestro país. Mando mi solidaridad y un gran abrazo a todos los que se encuentren afectados.
Y pues invito a todos, como dije al inicio del programa, a unirnos a las colectas que haya, a la solidaridad en materia económica o de herramientas o de trabajo humano, si se puede, si estamos en la disponibilidad, para intentar mitigar los daños y hacerle el pare a estos hechos en parte naturales y en parte desgraciadamente potenciados por la negligente y a veces malévola acción de algunos seres humanos. Soy Fernando Chapi Martínez, esto ha sido Misterios al Anochecer para el día de hoy. Me despido. Si están en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, mañana nos estamos escuchando a similar hora. Si están en Radio Estación Lamas o en Radio Imperial 2, nos escuchamos dentro de 7 días. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Chao y que tengan excelentes noches. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.